diferencia entre EPI, aborto escéptico y endometritis. Eso es lo que vamos a estar abarcando el día de hoy porque es un tema demasiado importante en ginecología, en puerperio y en general en la consulta. Así que, junto con mi grupo, conformado por Lina López, Felipe Herrera y quien les habla, Sebastián Flores, les vamos a estar explicando este tema, cuáles son las principales diferencias y cuáles son los manejos que se deben dar y los paraclínicos que se deben pedir en cada una de estas patologías. Comenzamos. Entonces, primero, pues la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿y qué es? Pues es una infección que es polimicrobiana de la porción superior del aparato genital femenino. Y al ser polimicrobiana mixta, se puede encontrar ya sea en Neisseria gonorrea, en clamidia, en Mycoplasma genitalum, en Trichomonas vaginalis, en microorganismos gram positivos y gram negativos o aerobios y anaerobios. Hay que tener en cuenta también que se transmite por vía ascendente, ya sea sexual o hematógena, y pues al tratarse de una infección aguda, pues dura menos de 30 días. Ahora, ¿qué factores de riesgo pueden presentar los pacientes que los lleve a presentar una EPI? Primero, pues tenemos factores de riesgo referentes a la actividad sexual. Entonces tenemos factores indirectos, que son como ser joven en edad fértil, o sea, entre 15 y 35 años, tener un bajo estatus socioeconómico, tener adicciones como lo son las sustancias psicoactivas o alcohol, o tener algún antecedente de alguna EPI, de alguna enfermedad de transmisión sexual, o una pareja sexual que tenga una ETS. Y también existen lo que son factores de riesgo directos, que son como un inicio temprano de las relaciones sexuales, que sean antes de los 18 años, que tenga múltiples compañeros sexuales, ya sean tres o más, y que tenga relaciones sexuales casuales o bajo el efecto de sustancias psicoactivas en las que no se haga uso de condón. Sin embargo, pues también existen otros factores de riesgo, como referentes a la instrumentación vaginal cervical, que es que la paciente se haga duchas vaginales, que tenga un DIU, que se ponga un DIU en presencia de alguna infección o que se le haga un legrado sin asepsia o antisepsia. Bueno, ¿y qué manifestaciones va a tener en una paciente que tenga una EPI? Dependiendo de cuál. Si es primero tenemos un síndrome de dolor pélvico, que ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un dolor abdominal pélvico que va a estar en todo el hipogastrio y al hacerle tacto vaginal a estas pacientes van a tener dolor a la movilización del cervix y dolor a la palpación de los anexos. Y aparte de eso, pues también van a tener una hipersensibilidad uterina. Si ya la paciente tiene una infección, pues va a tener manifestaciones referentes a esto. Va a tener síntomas sistémicos como es un malestar general, va a tener fiebre, va a tener taquicardia, va a tener una leucorrea y pues va a tener esa secreción cervicuterina que es como amarillenta o también puede llegar a ser verdosa. Respecto a los laboratorios que se le hagan a estas pacientes, pues van a presentar una leucocitosis, una neutrofilia y la PCR y BSG van a estar elevadas. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, pues, aparte de la clínica que ya mencioné anteriormente, vamos a hacer primero una ecografía transvaginal en la que, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un líquido libre en el fondo del saco. Y también pueden llegar a haber abscesos, ya sean ováricos o sean tubováricos. Vamos a encontrar el signo de la rueda dentada o collar de perlos, que es el que vemos en la imagen. Y también podemos llegar a ver un engrosamiento de los pliegues de la mucosa de la trompa. Sin embargo, pues ya como otro criterio diagnóstico que tenemos es la laparoscopia, que ya lo consideramos como el gol estándar para hacer el diagnóstico de EPI. Para el tratamiento tenemos dos. Pues primero tener en cuenta que si una paciente tiene DIU, hay que retirarlo. Y si no hay mejoría, a las 72 horas hay que iniciar el tratamiento antibiótico. Ahora, tenemos tratamiento ambulatorio u hospitalario. El ambulatorio se trata de ceftriaxona en ampollas 500 miligramos intramusculares de una dosis única más acitromicina, que son dos tabletas de 500 miligramos, sería pues un gramo vía oral semanal durante 2 semanas, más doxiciclina, que son 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, o también está la opción de metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 14 días. Es el tratamiento ambulatorio. Y para el hospitalario tenemos clindamicina 600 miligramos cada 6 horas intravenoso, más gentamicina de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día, intravenosos también en dosis única o repartidas cada 8 horas. Y ya cuando la paciente cumple las 24 horas de mejoría clínica, pues se va a pasar a la vía oral hasta completar los 14 días del tratamiento que dura, que son gentamicina 7 días y clindamicina 14 días. Si la paciente no tiene una respuesta a ese tratamiento médico, pues ya se lleva
a la parte quirúrgica. Y aparte de eso, pues también hay que tener en cuenta que se le va a dar un tratamiento a la pareja sexual de la paciente, que se trata de, pues, de acitromicina, 1 gramo vía oral dosis única, más cefixime, 400 miligramos vía oral dosis única. Respecto a la endometritis, podemos definirla como una infección postparto de la decidua que puede afectar todas las capas del útero. En la fisiopatogenia tenemos que durante el trabajo de parto las bacterias del tracto genital inferior migran durante las revisiones pélvicas o ruptura de membranas hasta llegar a la cavidad uterina, similar a lo que sucede en la EPI, en una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, en el caso de la cesárea, la necrosis del miometrio en la línea de sutura, la presencia de un cuerpo extraño como la propia sutura y la presencia de hematomas o de membranas y otro tejido necrótico dentro del útero va a favorecer el desarrollo de esta entidad. Tampoco es raro que se lleguen a encontrar cuerpos extraños como gasas u otro material alojado en la cavidad uterina. La endometritis postparto suele ser una infección polimicrobiana, que implica una mezcla de 2 o 3 aerobios y anaerobios del tracto genital inferior. Dentro de los aerobios vamos a incluir estreptococo de los grupos A y B, Staphylococcus, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Enterococcus y E. coli. Y dentro de los anaerobios incluimos Peptostreptococcus, Peptococcus, Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella y Clostridium. Los factores de riesgo que hay para desarrollar esta entidad, vamos a tener principalmente la cesárea. Las tasas de endometritis después de una cesárea electiva son del 7% y de 30% luego de una cesárea no electiva, comparadas con 3% del parto vaginal. Otros factores de riesgo importantes son el trabajo de parto prolongado, la rotura de membranas de más de 12 horas de evolución, múltiples exámenes cervicales durante el trabajo de parto, la presencia de meconio en el líquido amniótico, ya que el meconio altera la migración de los neutrófilos y otras células de defensa, un nacimiento prematuro o postérmino, infección intraamniótica, vaginosis bacteriana, estados de inmunosupresión y la colonización por estreptococo del grupo B. Bien, la clínica de la paciente con endometritis va a estar dada por fiebre, una sensibilidad uterina, también puede presentar taquicardia que será paralela al aumento de la temperatura, un dolor en la línea media de la parte inferior del abdomen. También puede existir que el útero esté ligeramente blando, es decir, subinvolucionado, lo cual puede provocar un sangrado uterino excesivo. Los hallazgos adicionales observados incluyen loquios purulentos y malolientes, cefalea, escalofríos, malestar general y anorexia. Muy bien, el diagnóstico de esta entidad va a estar dado por la clínica y los factores de riesgo. Se tienen en cuenta 3 criterios y para hacer el diagnóstico debe cumplir por lo menos 2 de los 3 que voy a mencionar. El primero de ellos es fiebre, es decir, una temperatura mayor a 38 grados centígrados, un dolor de sensibilidad uterina o abdominal sin otra causa reconocida y secreción purulenta del útero. La presencia de taquicardia y leucocitosis apoya el diagnóstico, pero estos son hallazgos poco inespecíficos. Las imágenes no son útiles en este caso, pero pueden servir para excluir otros diagnósticos. El tratamiento va a estar dado por una terapia antibiótica. Vamos a incluir clindamicina 900 miligramos endovenosos cada 8 horas, junto con gentamicina 5 miligramos por kilogramos de peso endovenosos cada 24 horas. Luego de 24 a 48 horas de haber instaurado esta terapia antibiótica, voy a evaluar a la paciente. Si se encuentra afebril, suspendo estos medicamentos. Pero por el contrario, si no tengo una respuesta favorable al tratamiento ya iniciado, voy a añadir ampicilina. Es decir, voy a tener a la paciente con clindamicina, gentamicina, más ampicilina 2 gramos endovenosos cada 6 horas. Y bueno, para finalizar el tema, vamos a hablar un poco de lo que es el aborto séptico, ¿listo? Entonces, bueno, se define por qué, por la pérdida del embarazo acompañada de una infección intrauterina. Que es importante que el aborto séptico generalmente se refiere a embarazos de menos de 20 semanas de gestación. He ahí la definición de por qué es un aborto, ¿no? La infección pues se puede propagar desde el endometrio a través del miometrio y pues eventualmente puede afectar lo que viene a ser los parametrios y el peritoneo.
Bueno, digamos que yo qué podría encontrar. Yo podría encontrar en la clínica una temperatura elevada, una leucocitosis, dolor abdominal bajo, sensibilidad al movimiento cervical y flujo vaginal purulento. Sí, o sea, como que son signos bastante similares a los que vienen a ser en la EPI, ¿no? Pero pues digamos que acompañado de que es una paciente que esté en una gestación, pues como que me pueden hacer más pensar en un aborto séptico, ¿listo? Bueno. Pasando un poco como que a las causas que nosotros tenemos de aborto séptico, vamos a encontrar que principalmente es polimicrobiana. La Escherichia coli y otros bacilos gram negativos van a estar bastante implicados. ¿Cuál es principalmente? El estreptococo del grupo B, los bacteroides y el Clostridium perfringens. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para diagnosticarlo? ¿Qué es lo que es necesario, necesario? Por ejemplo, vamos a hacer lo que viene a ser el hemocultivo. ¿Para qué? Para ver si hay bacteriemia, si hay pacientes con fiebre. Sí, o sea, pues digamos como que los pacientes con fiebre no sería descartable hacerle el hemocultivo. Las pruebas de ITS, claro, porque pues el diagnóstico diferencial es la EPI. Entonces, para detectar infecciones de transmisión sexual como gonorrea, clamidia, trachomatis o la tricomón, ¿sí? Otra que podríamos hacer son las pruebas séricas para síndromes de sepsis, que por ejemplo el hemograma completo, todo el perfil de sepsis, ¿sí? O sea, todo lo del SOFA, pues estaría bastante indicado. Pruebas de tipo de sangre y anticuerpos, pues en caso de que nosotros llegáramos a, pues, a necesitar transfundir a la paciente, por eso es que nosotros lo pedimos. Y el análisis de orina y el urocultivo para descartar pues una infección de tracto urinario, ¿no? Y pues urocultivo pues también, pues precisamente indicado como por lo mismo. Claro está que el urocultivo pues es bastante más tardado, ¿no? Quizás un poco más demorado. Bueno, en cuanto a las imágenes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar que, a ver, la ecografía no es diagnóstica para el aborto séptico, pero puede ayudar a identificar productos retenidos de la concepción o infecciones, digamos, del tracto superior. Entonces, los hallazgos más comunes, pues, ¿cuáles suelen ser? Digamos que tenemos la presencia de tejidos embrionarios fetales, la edad gestacional y la actividad cardíaca fetal. Digamos que la cantidad de tejido, líquido o aire intrauterino. Podríamos tener incluso como que la vascularidad del miometrio aumentada o, digamos, la hidro o piosalpinges o abscesos, incluso a nivel tubo ovárico, que quizás requieran manejo antibiótico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento que nosotros les vamos a dar? En un primer lugar, pues restaurar la perfusión, así como la sepsis, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como es un aborto séptico, pues darle casi que manejo de sepsis. Entonces, ¿qué hacemos? Iniciar rápidamente la reanimación con líquidos intravenosos administrando bolos de cristaloides a razón de 30 mililitros por kilogramo por hora en 1 a 3 horas, especialmente si hay hipovolemia. Y pues digamos que yo les puedo ir pasando en diferentes bolitos e ir evaluando entonces, ¿no? Ir evaluando como la respuesta del paciente, estar monitorizándolo constantemente, pues de la paciente, ¿no? Y otra cosa muy importante son los antibióticos intravenosos de amplio espectro. ¿Para qué? Para cubrir los gram negativos, los gram positivos, los anaerobios en la flora urogenital y la gastrointestinal. ¿Listo? ¿Qué es importante también? Que nosotros tenemos como que un régimen antibiótico que podría ser preferido en algunos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos la piperacilina tazobactam, 4,5 gramos intravenoso cada 8 horas con o sin banco, o otros que podríamos tener, digamos que ya no son los preferidos, pero pues que hay otros, el imipenem, ¿no? Que sería 500 miligramos intravenoso cada 6 horas, la gentamicina, la ampicilina, la clindamicina o la gentamicina más la ampicilina más el metronidazol. ¿Listo? De buen costo y de muy buena efectividad. Ahora, ¿podríamos tener un tratamiento oral? Sí, pero pues dado que estamos en un contexto como de una paciente que podría incluso llegar a hacerme la sepsis, pues hay que evaluar el contexto clínico, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento oral? Oral, perdón. La amoxicilina clavulonato, 875 a 125 miligramos, sería entonces cada 8 horas, o podemos darle Clinda cada 8 horas en pacientes que son alérgicas a la penicilina hasta completar de 7 a 10 días. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos que tenemos que estar bastante pendientes de realizar una aspiración uterina guiada por ecografía para asegurar la eliminación completa del tejido infectado. ¿Sí? O sea, siempre, siempre, siempre la sepsis siempre es manejo antibiótico, manejo con líquidos y eliminación del foco infeccioso. Entonces es precisamente eso lo que vamos a hacer, tratar de evacuar ese foco infeccioso. ¿Listo? Es muy, muy, muy importante. Y otra cosa importante, es esencial evacuar el útero urgentemente para controlar la fuente de la infección. Normalmente dentro de las 4 o 6 horas tras la presentación. Digamos que sería por riesgos de hemorragia uterina y perforación. Esto
deberíamos estudiarlo bastante más. Creo que es un tema que valdría la pena abordar y preguntar al doctor en la rotación. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo podríamos tratarlo? ¿Cómo podríamos intervenir quirúrgicamente? Una laparotomía o, bueno, la histerectomía podrían ser necesarias para tratar infecciones severas, ¿no? Que pues no responden a tratamiento inicial o para manejar unas que se compliquen como bien, bien graves después incluso de haberles extraído el útero. Entonces, ¿cuáles son los escenarios específicos? Por un lado, infecciones severas, ¿listo? Podríamos tener bacterias productoras de toxinas, póngale, no sé, un Staphylococcus aureus, no sé, unos clostridioides o unas cepas bastante resistentes de Escherichia coli, sí, pues como que vamos a tenerlos bastante, bastante ahí presentes y como que tenemos que estar pendientes de hallazgos de crepitaciones o dolor significativo a la palpación o incluso las características del shock tóxico del estafilococo. ¿Sí? Quizás en pacientes como que dejan los tampones bastante tiempo, pues como para tenerlo en cuenta. La mionecrosis, ¿qué tendríamos ahí? Digamos que si hay evidencia de una mionecrosis, nosotros tenemos que hacer histerectomía en casos de útero que esté avascular y con tejido necrótico, que sería la característica de la mionecrosis. Y pues eso, ¿por qué? Pues porque ya ahí el antibiótico no va, o sea, el antibiótico no va a llegar. Entonces, por eso es que en evidencia de la mionecrosis tendríamos que hacer esa, la protomía de histerectomía. Infección intraperitoneal significativa también sería importante. ¿Por qué? Porque lo que les dije, podíamos tener abscesos tubováricos, otros abscesos y, por ejemplo, la hemorragia masiva también podríamos tenerlos. En caso de que una hemorragia sea ya demasiado, demasiado severa y además acompañado con signos de sepsis, pues podríamos tener que optar por salvarle la vida a la paciente y extraer quirúrgicamente el útero, ¿no? Y otra cosa que sería la perforación o ruptura del útero, que incluso podrían llegar a ser consecuencia de pues la instrumentación quirúrgica, ¿no? Que podría ser pues durante el parto. Durante el parto o pues también de determinados procedimientos. Entonces siempre hay que tenerlo bastante presente. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro comparativo o cómo podemos definir entonces qué es lo más importante y cómo se van a diferenciar entre sí? Entonces, la EPI, por un lado, ¿qué vamos a tener? La EPI va a ser entonces dolor abdominal pélvico, dolor a la movilización del cérvix y palpación de los anexos, hipersensibilidad uterina, malestar general, fiebre, taquicardia y secreción cérvico-uterina. Mire la diferencia con esta. Por ejemplo, el dolor abdominal bajo, nos va quizás como que orientar bastante bien. La sensibilidad al movimiento cervical, ahí podríamos tener quizás un poco de similitud y el flujo vaginal purulento. Importante, de pronto en estas pacientes, para poderlo diferenciar entre la EPI y el aborto séptico, pues podríamos tener que la paciente esté embarazada, que esté previa a las 20 semanas, más o menos eso me podría orientar. En cuanto a endometritis, fiebre, sí, sensibilidad uterina, sí, taquicardia, sí, muy bien. Dolor en la línea media de la parte inferior del abdomen, sangrado uterino excesivo y loquios purulentos y cefalea. La diferencia aquí principalmente la encontraríamos en los loquios y en la cefalea, acompañado del sangrado uterino excesivo. Entonces, paciente con sangrado, con loquios purulentos y con cefalea, pensaría más en una endometritis. Pero paciente que, por ejemplo, tenga una vida sexual activa, múltiples compañeros sexuales, yo pensaría en una EPI. Pero paciente que se realizó un procedimiento quirúrgico, hubo una instrumentalización, pues de pronto yo pensaría un posible aborto séptico. ¿Listo? Bueno, tratamiento, pues estas son las diferencias en los tratamientos de cada uno. Lo que les dije aquí en la parte del aborto séptico, pues podría variar un poco. Y pues endometritis, principalmente la clinda, genta y la ampi. En el aborto séptico, principalmente el pipetazo. Y en la epi, principalmente la clinda y la genta. Evidentemente, pues con las variaciones que se corresponden a cada uno. ¿Listo? Y en función de si, por ejemplo, la paciente persiste febril luego de 24 a 48 horas, pues podríamos modificar. Entonces, muchas gracias por la atención y esperamos que de verdad este video les sea de gran ayuda para la rotación de puerperio.